En este video hablaremos sobre cómo utilizar un micrómetro. Antes de empezar les enseñaré las partes de un micrómetro. Muy bien, aquí tendríamos lo que es el tambor móvil. Esta parte del micrómetro nos indica las centésimas de milímetros. Después tendríamos el tambor fijo, que aquí nos indican los milímetros. Después tendríamos lo que es el trinquete, que este es el que limita la fuerza que se ejerce en la medición o con el objeto a medir. Esto nos ayuda también a mover lo que es el husillo y para ajustar el husillo a la medida de nuestro objeto a medir. Y el husillo es un tornillo de rosca fina que se desliza a lo largo del cuerpo fijo del micrómetro, o sea, sobre la parte interior de acá. Y tiene una punta que hace contacto con el objeto a medir, que sería esta punta. Y también del otro lado tenemos el tope. El tope es el punto de apoyo fijo para la pieza que vas a medir. Eso quiere decir que del tope al husillo tenemos de colocar nuestro objeto a medir. Y por esta parte tendríamos lo que es el cuerpo, que este es prácticamente el tamaño de nuestro micrómetro. Sería todo esto. Y aquí tendríamos también la escala, que nos indica de cuánto es nuestra escala de nuestro micrómetro. Y por último tenemos lo que es la palanca de fijación o el seguro, que esto sirve para asegurar que nuestro micrómetro no se mueva y así poder hacer una medida muy bien hecha. Ahora pasaremos a hacer lo que es una simulación o bien para saber cómo utilizar nuestro micrómetro. En este caso yo trabajaré con un micrómetro que me da resultados en milésimas de milímetros. Eso quiere decir que tengo una parte extra que, como podrán ver, sería esa parte donde está mi cursor, que aquí me marcarían lo que serían las milésimas de milímetros. Una vez sabiendo esto, para empezar lo primero que debemos de hacer es calibrar nuestro micrómetro. ¿Y cómo hago esto? Pues es muy simple, debemos de asegurar que nuestras puntas de ambos lados se toquen y así queden ceros. Ahora para comenzar haremos un ejemplo. Pongamos que nuestro objeto quedaría sobre ese tanto. Entonces para este caso tenemos que las líneas de aquí que están entre el 0 y el 5 hay de dos tamaños. Las más cortas equivalen a 0.50 centésimas de milímetros y de las grandes equivalen a 1 milímetro. Entonces eso quiere decir que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 milímetros. Y como vemos que ya no, después del 6 sigue una línea corta, o sea que serían 0.50 centésimas de milímetros. Eso quiere decir que después de los 6 milímetros le debemos de sumar 0.50 centésimas de milímetros. Ahora sí, pasaríamos a contar las demás centésimas de milímetros que serían de este lado de nuestro tambor móvil. Entonces tendríamos que aquí tenemos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces aquí tendríamos 21 centésimas de milímetros y más los 50 serían 71 centésimas de milímetros. Ahora pasaríamos a leer lo que serían las milésimas de milímetros. Para leer bien esto debemos de buscar qué líneas con las del tambor móvil, que sería esta, y las del tambor fijo, que serían de este lado, cuál líneas se alinean en ambos. En este caso solo debe de haber una y aquí podemos observar que nuestros 21 centésimos de milímetros se alinean con el 0 que tenemos acá. Eso nos indica que nuestras milésimas de milímetros sería 0. Entonces en este caso nuestro micrómetro estaría midiendo 6.71 milímetros o bien 6.710 milímetros. Y ahora vamos a comprobarlo. Vamos a ver nuestro resultado. Y como podrán ver, estamos en lo correcto. Ahora pasemos a hacer otro ejemplo.
Voy a mover mi micrómetro y lo voy a colocar más o menos por acá. Y ahora pasaremos a leer primero la escala principal, que aquí llevaríamos 10 milímetros, 11, 12, 13, 14, 15 milímetros. Y como podemos ver, después de los 15 no nos aparece ninguna otra raya corta, que serían estas, las que nos indican 0.50 centésimas de milímetros. Entonces, por lo tanto, ya no se le sumaría, entonces pasaríamos directamente a leer lo que serían estas centésimas de milímetros, por lo que tenemos aquí 15, 20, 21, 22, pero como vemos que nuestro cero de aquí no alcanza a tocar con el 22, entonces nos quedamos únicamente con 21 centésimas de milímetros. Ahora pasemos a leer lo que sería la escala milésima, que en este caso debemos de buscar cuáles se alinean con el tambor fijo y el tambor móvil. En este caso vemos que nos indica que después del 8 aquí tenemos nuestra línea que se alinea en ambos lados. Eso quiere decir que sería el 9. Por lo tanto, este micrómetro nos estaría dando un resultado de 15.219. Y para comprobar, pues vamos a ver nuestro resultado nuevamente y vemos que estamos en lo correcto. Pasemos a hacer otro ejemplo. Dejemos por acá nuestro micrómetro. Y bien, primero leemos la escala principal, que es esta, que serían 5, 6, 7, 8 y 9 milímetros. Y bien, como vemos que después de los 9 no sigue una línea de las cortas, eso quiere decir que no le tenemos que sumar los 50 centésimas de milímetros. Entonces pasaríamos a leer las siguientes centésimas de milímetros, que sería nuestro tambor móvil. Y como vemos aquí tenemos 25, 26, 27, 28, 29, 30. Como el 0 no llega a tocar en el 30, entonces nos quedamos únicamente con 29. Después pasamos a leer nuestras milésimas de milímetros. Entonces igualmente pasamos a ver qué líneas se alinean tanto del tambor móvil como el fijo. Entonces aquí nos está señalando que es el 6. Por lo tanto, aquí tendríamos lo que serían 6 milésimas de milímetros. Y entonces eso nos quiere decir que nuestro micrómetro nos está midiendo 9.296 milímetros. Ahora pasemos a comprobar nuestro resultado. Y como podemos ver, estamos en lo correcto. Sería 9.296 milímetros. Y ahora pues prácticamente eso sería como medir con un micrómetro en milésimas de milímetros. Ahora pasaremos a un micrómetro en centésimas únicamente. Como podremos ver, aquí no nos está marcando ya lo que serían las milésimas, por lo tanto este es un poco más fácil de leer. Pero la única desventaja, o una de las desventajas, sería es que esto nos estaría dando una precisión no tan buena. Eso quiere decir que tendría un poco más de margen de error a comparación de un micrómetro en milésimas de milímetros. Ahora bien, para utilizar esto, igual nuevamente debemos de asegurar que nuestro micrómetro esté calibrado y que queden ceros. Después de esto debemos de añadir nuestro objeto y supongamos que queda en por este tamaño más o menos, por acá. Y ahora para explicar esto, las líneas de arriba nos indicarían 1 milímetro y así sucesivamente hasta llegar al 5, 10 y así sucesivamente hasta llegar a los 25 milímetros. Y la parte de abajo significarían los 0.50 centésimas de milímetros. Y como en el simulador pasado, después de pasar 1 milímetro, si en la parte de abajo tenemos una línea,
Eso quiere decir que le debemos de sumar 50 centésimas de milímetros. De no notarse, o de no, después de esto, si no le siguiera una línea, por ejemplo, quedaría así. Como vemos, después de esta línea de arriba ya nos sigue una línea de abajo. Eso quiere decir que no le debemos de sumar los 0.50 centésimas de milímetros. Ok, pues empecemos en esta posición de nuestro micrómetro. Entonces empezamos a contar. Como vemos, aquí ya tenemos 5 milímetros, aquí tenemos 6, 7, 8, 9 y 10. Nos quedamos en 10 milímetros. Después pasamos a contar las centésimas de milímetros del tambor móvil. En este caso tendríamos 5, 10 y 15. Pero aquí, como vemos que el 15 no se alinea con la línea de en medio de nuestro tambor fijo, entonces nos quedamos únicamente con el número 14 o con los 14 centésimas de milímetros. Por lo tanto, eso quiere decir que en este micrómetro nos estaría midiendo 10.14 milímetros. Ahora pasemos a ver nuestro resultado. Y como vemos, estoy en lo correcto, 10.14. Aquí vemos un 6, que esto nos indicaría las milésimas de milímetros, pero al ser un simulador sí nos muestra este resultado. Al tener uno físico no nos mostraría. Entonces únicamente nos quedamos con los 10.14 milímetros. Pasemos a hacer otra prueba. Vamos a poner una donde nuestras líneas de abajo que se noten o sigan después de las líneas de arriba. Por lo tanto, lo dejemos más o menos por acá más o menos. Entonces, como vemos, aquí tenemos 10 milímetros, 11, 12 y 13 milímetros. Y como vemos que en este caso sí se alcanza a ver nuestra línea de abajo después de los 13 milímetros, entonces le vamos a sumar 0.50 centésimas de milímetros. A esos 0.50 centésimas de milímetros le vamos a sumar lo de aquí, que serían 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Pero como vemos que el 31 no toca con nuestra línea de aquí en medio de nuestra escala principal, entonces nos quedaríamos únicamente con los 30. Entonces tendríamos de este lado 30 centésimas de milímetros más los 50 de aquí abajo. Tendríamos 80 centésimas de milímetros. Y en este caso más los 10 milímetros. Eso quiere decir que nuestro micrómetro nos está dando un resultado de 10.80 milímetros. Ahora pasemos a ver nuestro resultado. Y como podemos ver, estoy en lo correcto, 13.80 y los 7 que serían las milésimas, pero vuelvo a repetir, como en este caso es un simulador, sí me lo muestra, pero en caso de tener uno físico es imposible que nos dé este número, entonces nos quedaríamos únicamente con el 13.80. Ya para terminar haré este último ejemplo o esta última simulación. Y aquí, como podremos ver, tenemos 5 milímetros. Aquí tenemos 6, 7, 8, 9 y el 10 que se alcanza a ver. Aquí tenemos 10 milímetros. Ahora en este ejemplo les voy a mencionar que cuando nuestro cero queda en la parte de abajo, eso quiere decir que nosotros debemos comenzar a contar a partir del 0. Y no, en caso de los anteriores, nuestro 0 nos aparecía en la parte de arriba, por lo tanto empezábamos a contar. Por ejemplo, aquí nos quedaba 20, desde el 20 lo empezamos a contar, pero y en este caso, como el 0 nos queda en la parte de abajo de la línea de nuestra medida principal o de nuestra escala principal, por lo tanto debemos de empezar a contar desde el 0, y en este caso tendríamos una centésima de milímetro. Por lo tanto, eso quiere decir que en esta simulación nos está dando un resultado de 10.01 centésimas de milímetros. Ahora pasemos a comprobar nuestro resultado y vemos que estamos en lo correcto. Estamos a 10.01 milímetros.